Los expositores de esta noche serán don Julio Loredo de Iscue, miembro fundador de la Asociación Tradición y Acción en los lejanos siglos de 1972, 73, o sea, en pleno Velascato, y que como Tradición y Acción combatía, fue la primera asociación que publicó un estudio detallado contra la teología de la liberación, en que se sustentaba el régimen velasquista. Entonces fueron todos perseguidos, y los jóvenes que estaban recién empezando estas lides de batalladores católicos se vieron obligados a emigrar, y por esa razón don Julio terminó, por las circunstancias de la vida, como presidente de Tradición, Familia, Propiedad en Italia, cargo que ejerce en el día de hoy. A ese título tiene una muy intensa vida intelectual, de apostolado, de cultura, y está preparando, 40 años después, un libro sobre la teología de la liberación, una actualización que va a ser publicado en Europa, y ciertamente nosotros vamos a publicar aquí en Perú. Él ahora les voy a presentar al otro orador de la noche, Anthony Burkhardt. Es un joven batallador en Lides Pro Familia en Francia y Bélgica. Él reside actualmente en Bélgica, pero actúa también intensamente en Francia, y él ha sido testigo privilegiado de todo un cambio de opinión pública que se está dando en Francia, en un sentido absolutamente inesperado y novedoso, a favor de la contrarrevolución, o sea, a favor de los ideales católicos. Y en ese sentido me permito decirles por qué estamos convocando a esta reunión. Es por lo siguiente: porque pocas personas se dan cuenta todavía de lo fascinante de la época que nos toca vivir, que es ni más ni menos que el fin de una era histórica, la era de la modernidad, y el incipiente comienzo de otra era histórica que algunos agoreros revolucionarios dicen que será la era de la anarquía total, de volver al hombre primitivo, salvaje, tribal, etcétera, etcétera. Pero nosotros, los católicos, sabemos que este cambio de civilización va a ir en la línea de la promesa de Nuestra Señora en Fátima, o sea, del triunfo universal de la Iglesia en el mundo entero. Y es en esa perspectiva que ustedes tienen que ver lo que va a ser dicho ahora, que es realmente un tema apasionante. Con ustedes, los oradores de esta noche. La reunión de hoy va a tener dos partes muy bien marcadas. Una parte que es más mía, pero ya yo también voy a entrar un poquito en la segunda parte. Y otra parte que va a ser más de nuestro joven amigo, Anthony, más práctica. La primera parte que me toca más a mí, un poco más teórica. Y eso para no caer en el cronismo, digamos, de contar hechos y presentar fotos y la cosa queda por allí nomás. Hay que entender las cosas. Y para entender las cosas hay que tener un poco de doctrina, hay que tener un poco de marco doctrinal para poder entender las cosas. Voy a intentar ser lo más breve posible en esta primera parte para después entrar, cuando estamos un poco más frescos con la cabeza, para después entrar en la parte un poco más viva, más vivaz, digamos, que son presentación de fotos, hechos, etc. Yo comienzo, ustedes saben que nuestra familia espiritual, nuestra obra, extendida en muchos países del mundo, proviene del ejemplo, de la inspiración, de la doctrina y del ejemplo de vida de un gran pensador y líder católico brasileño, murió en el 95, Plinio Correa de Oliveira. Él, católico, tradicionalista en el sentido técnico de la palabra, quiere decir un amigo de la tradición, evidentemente analizando la situación de hoy y las cosas de hoy, sea en el campo temporal, desgraciadamente también en algunos aspectos del campo eclesiástico,
Evidentemente se daba cuenta que muchas cosas no iban para el bien. Estamos en pleno proceso revolucionario. Pablo VI dijo que el humo de Satanás penetró el templo de Dios, etc. Y por lo tanto, para uno que tiene una mentalidad conservadora, católica, tradicionalista, digamos, la tendencia natural es de caer en el pesimismo, porque todo va mal. Cuando le preguntaban a él si él era pesimista, el doctor Plinio Correa de Oliveira hacía un juego de palabras y que respondía: no, yo soy pesimólogo. En este sentido, que me doy perfectamente cuenta que muchas cosas van para mal, porque estamos en esta época histórica, no estamos en la época del Concilio de Trento, ¿no? Pero eso no le impedía tener los ojos abiertos para los fenómenos buenos que podían surgir. Él no tenía nada de esa actitud que se llama académicamente catacumbalismo, que si todo va mal, entonces yo me encierro en la catacumba, me quedo ahí rezando, esperando que Dios me haga el milagro y resuelva esta situación. Por lo tanto, él nos enseñó a analizar las situaciones sea temporales, sea espirituales, en busca de los factores de crisis que hay, pero también en busca de los factores positivos, los factores de reacción, en los factores no solo de resistencia, sino de renacimiento espiritual que pueda haber. En este sentido, lo que dijo Alejandro Ezcurra antes, estamos viviendo una época realmente impresionante, porque desde hace algunos meses se está verificando en Europa, unos meses, digamos, pocos años, para ser más genérico, se está verificando un fenómeno que es único en el sentido que es nuevo. Están habiendo aquí, allá, un poco por todos lados, reacciones que no deberían haber habido, según la lógica del proceso revolucionario, que no solo existen, sino crecen, y crecen, como Antony mostrará, por varios motivos, sobre todo por uno que es una reacción hecha por jóvenes. Es decir, justo el grupo social que debería ser el más revolucionario, el más avanzado, el más todo, es ahí que están habiendo más reacciones. Y se dice a veces un poco a la ligera: los jóvenes son el futuro. No son ellos que crecen y van a formar la sociedad. Por lo tanto, son reacciones que están surgiendo. Ahora, a nosotros, como peruanos, como personas interesadas, no como avestruces que esconden la cabeza, sino como personas interesadas en lo que está pasando, por amor de Dios, porque a nosotros se nos pide estar muy atentos a lo que pasa para ver cómo podemos hacer para ayudar el bien que está habiendo, cómo podemos hacer para atajar el mal que está habiendo, y para eso tenemos que analizar las cosas. Para nosotros esto es un panorama novedoso, y aprovechamos que coincidimos los dos. Yo vivo en Italia hace muchos años, vengo poquísimo, la última vez fue hace como 5 o 6 años, y la próxima vez no sé cuándo. Él se va a quedar poco tiempo. Coincidimos en poder hablar y mostrar este panorama. Ahora, repito, para no quedarse en un cronismo, que es decir, solamente hechos sueltos, yo voy a dar un poco el marco teórico en el cual se infieren, se entran estas reacciones. Y vamos atrás algunas décadas, al comienzo del siglo XX, revolución comunista, parte de un proceso revolucionario que ya tenía a las espaldas al menos 4 siglos. Si uno analiza los documentos de los papas que tratan del tema, si uno lee el libro base del profesor Plinio Correa de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución, vemos que ha habido un proceso revolucionario que ha tenido una primera etapa, una primera revolución protestante, una segunda revolución francesa. El comunismo era una tercera revolución. Ahora, el comunismo, pues, por lo tanto, la revolución bolchevica, rusa, soviética, tenía como estrategia lo siguiente: era la idea de una
revolución proletaria, es decir, usar el proletario y las fuerzas armadas infiltradas de ideología proletaria para tomar el poder, para instrumentalizar las estructuras del Estado para cambiar el hombre. Porque lo que se quería era cambiar el hombre. Mientras no se cambie el hombre, inútil hacer una revolución en las estructuras, había que cambiar el propio hombre. Según la teoría marxista clásica, perfeccionada después, o completada, más que perfeccionada por Lenin, el marxismo-leninismo, era tomar el poder, instrumentalizar, utilizar las estructuras del Estado para crear una revolución general, social, cultural, que acabase cambiando la mentalidad de la persona para crear el llamado hombre nuevo socialista o el nuevo hombre socialista. Esto es la teoría, digamos, marxista clásica. Esta estrategia causaba mucha reacción y todos nosotros estamos familiarizados con el término anticomunismo, que fue una ideología, digamos, un movimiento enorme. Incluso hubo un país, Estados Unidos, que se erigió como campeón del anticomunismo, la Guerra Fría. Toda esa situación la conocemos perfectamente, por lo tanto, una reacción fortísima del anticomunismo. Ya en los años 20, por tanto, inmediatamente después de la Revolución Rusa Soviética, ya algunos pensadores marxistas, comunistas, un poco más inteligentes, comienzan a ver las faltas, las lagunas de esta teoría, de esta estrategia, la marxista-leninista. Sobre todo, yo debo correr mucho, por lo tanto doy solamente nombres y doy unas 4 o 5 puntos muy generales. Antonio Gramsci, secretario general fundador del Partido Comunista Italiano, metido en prisión por Mussolini, tiempo que él aprovechó para escribir todos sus libros, que no hubiera tenido tiempo si no fuera Mussolini, una paréntesis, digamos, un poco provocatoria, y la llamada Escuela de Frankfurt, Gesellschaft für Sozialforschung, que es la sociedad para la ciencia social, para el desarrollo de la ciencia social, que se llama genéricamente Escuela de Frankfurt. ¿Qué decían estos señores? Decían, este tipo de revolución comunista, comillas, clásica, es decir, tomamos el poder y utilizamos las estructuras del poder para cambiar la sociedad, no va a funcionar. Primero, porque es difícil cambiar al hombre, es imposible cambiar al hombre desde fuera. Segundo, porque vamos a causar mucha reacción. Entonces ellos comenzaron a poner las bases de lo que mucho después se llamó la revolución cultural. Tengan este nombre, esta expresión en la cabeza. ¿Qué es lo que decían? Y yo evidentemente estoy generalizando mucho, porque cada uno decía una cosa. Aquí no estamos en un curso universitario para decir que decía Horkheimer, que decía Adorno, que decía que decía el otro. Genéricamente, ¿qué decían ellos? En vez de tomar el poder para usarlo para cambiar la cultura, infiltrémonos en la cultura y cambiemos la cultura, porque cambiando la cultura cambiamos al hombre, y cambiando el hombre todo el resto cae por los suelos. Incluso aceptemos la economía de libre mercado, porque produce riqueza. Produciendo riqueza, deja tranquilas a las personas, las hace que no piensen tanto porque están divirtiéndose todo el día. Entonces se ven todos estos comunistas, marxistas, que dicen viva la economía de mercado porque produce riqueza, para adormecer a las personas. Pero en medio de esta riqueza hagamos la revolución cultural. Entonces, esta revolución cultural, por lo tanto, primera característica, perdone, cada tanto se me escapa una palabra en italiano, la costumbre de hablar continuamente y de pensar incluso en italiano. Una primera característica, se cambia el campo de acción. Ya no es la política, el Estado, es el hombre. Es una revolución interna en el hombre.
Segundo punto, es una revolución total. Y la única citación que me voy a permitir leerles, que pues son dos líneas, es la de Jacques Ellul en un libro, Changer la Révolution, cambiar la revolución. Él dice, la expresión revolución cultural, perdón, no es Jacques Ellul, es Pierre Foucault-Rolas. La expresión revolución, gracias, cultural significa verdaderamente una revolución de las maneras de sentir, de actuar y de pensar, una revolución de las maneras de vivir, colectiva e individualmente, en suma, una revolución de la civilización. Entonces, ellos comienzan a lanzar toda una serie de movimientos, la revolución sexual, la revolución de las modas, porque saben que cambiando esto se cambia la mentalidad de las personas. Yo no voy a entrar en detalles, yo le dije que voy a dar solo un marco teórico para poder entender qué es lo que está pasando. Si quieren leer libros, entre otras cosas, la TFP española publicó en el 88 este libro que trata justamente sobre la revolución cultural, yo después lo voy a mencionar, que tuvo su expresión, así como la revolución comunista tuvo su expresión en la revolución soviética en 1917, octubre según nuestro calendario, noviembre según el calendario juliano de ellos. Esta revolución cultural tuvo su expresión en la revolución de la Sorbona del mayo del 68. Una revolución que justamente por primera vez se presentaba como una revolución total. Ahora, esta revolución, yo voy un poco rápido, causó mucho menos reacción, mucho menos. ¿Por qué? Primeramente porque no todo el mundo entendió que esto era una verdadera revolución. Por ejemplo, ¿quién lee, por ejemplo, documentos del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE? Ellos tenían un instituto para estudiar lo que ellos llamaban la movida de plaza, la movida de la plaza, la movida en la calle. Ellos estudiaban cómo influenciar en la mentalidad de las personas que pasaban en la calle con ciertos carteles, ciertas músicas, ciertas mesas de bares puestas en cierta forma. Esto estudiado, hay documentos de esto, para cambiar la mentalidad del español, para causar una impresión que es, aquí no pasa nada. Y hay libros que analizan cómo se causa esta idea, cómo se produce subconscientemente esta idea, aquí no pasa nada. Y en cuanto anestesiaban, esto es lo que trata este libro, anestesiaban los españoles, que no es fácil, pero los anestesiaron, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, con González, no con Zapatero, sino antes, hablo del 82 en adelante, hizo lo que el vicepresidente español, Guerra, Alfonso Guerra, llamó una revolución tremenda pero silenciosa, ¿no? Incluso cuando ellos dejan el poder, Guerra dice, por lo menos hicimos lo que quisimos, hemos volteado España como se voltea un calcetín. Disculpen, la expresión no es mía, es de Alfonso Guerra. Y esto sin que nadie se diera cuenta. Primero porque es una revolución mucho más complicada de analizar y de comprender a nivel doctrinal. Nosotros, quiere decir, TFP española, tuvimos que escribir este mamotreto de 800 páginas para explicarlo, explicar la revolución cultural. Porque la derecha en España estaba Franco, y de ahí no pasaba. Y eso no es derecha y sobre todo no es moderna en el sentido bueno de la palabra, es decir, analizar qué es lo que está pasando hoy. Y tuvimos digo tuvimos porque yo tuve una parte muy pequeña, pero tuve en este libro, para explicarla. Por lo tanto, todo cuanto era fácil explicar el comunismo y criticarlo, es mucho más difícil analizar la revolución cultural, que es multiforme, y criticarla.
Pero hay otro factor, y aquí entro más en el núcleo de lo que yo quiero tratar, y ya de aquí voy directamente a los ejemplos. Hay otro factor, y pido disculpas, yo voy a arañar más de una conciencia, incluso la mía, para comenzar. Todo cuanto el anticomunismo era fácil, cuando Velasco aquí imponía las cosas era fácil decir, pero no, yo defiendo mi propiedad, pues no. Cuando le dicen, no, pero tú tienes que vestirte en un modo más así, bikini, monokini, nokini, nudismo, playas, discotecas. Hay cualquier cosa en el hombre moderno, en el hombre bueno, es decir, nosotros, que naturalmente tiende para eso, en el sentido que tenemos una fortísima tendencia para darnos a este tipo de revolución. O sea, nosotros, si uno leyera, y perdone si alguien lo está usando, que veo que más de uno lo está usando, evidentemente no conscientemente, pero hay estudios cuando lanzaron la moda de los blue jeans en los años 50, hay estudios mostrando cómo eso causaría un cambio psicológico en las personas, que sería un cambio que hacía parte de la revolución cultural que gente muy inteligente estudiaba. Ahora, usar blue jean o usar ciertas modas hoy en día se usa como quien toma un vaso de agua. Entonces, el propio espíritu, el propio modo de ser del hombre occidental, de nosotros, yo no hablo de los que vivían bajo el comunismo, que curiosamente en este punto eran mucho más reactivos porque tenían la bota soviética sobre el cuello. Aquí nosotros nos dejamos llevar. Entonces, todo cuanto los comunistas tenían que hacer fuerza para imponer el comunismo, los de la revolución cultural simplemente tenían que favorecer nuestras malas tendencias. La revolución sexual, por ejemplo, ¿quién se acuerda, no sé, alguien de mi generación, cuando salió la primera discoteca? Creo que fue en el 67, si no me engaño fue el Ebony. No, todo el mundo en la discoteca, ¿no? Toda la cosa. Era parte de nuestra cultura, que no éramos comunistas. No éramos comunistas. Si uno le quiere, ¿tú eres un comunista? No, no, absolutamente, anticomunista, pero anticomunista de discoteca. Porque hacía parte de ese resbalarse hacia un cierto laxismo moral, un cierto laxismo cultural. Y estos que hicieron la revolución cultural contaban con eso, se aprovecharon de eso. Hay libros, por ejemplo, que explican, y libros, en este caso los españoles estudiaron muy bien, los socialistas españoles estudiaron muy bien, hicieron esa historia de partido comunista a la antigua dictadura, eso ya pasó a la historia. El nuevo partido revolucionario, que se puede llamar socialista, que es el nuestro, pero puede tomar cualquier otro nombre, tiene que detectar dónde hay contestaciones libertarias. Aquí hay un colegio de niñas que se quiere rebelar contra las monjas y proclamar la autogestión, las ayudamos. Aquí hay un grupo de nudistas que quieren pedir una parte de una playa para hacer sus inmoralidades, se las damos. Detectar dónde hay estos puntos. Entonces, la propia idea de estructura revolucionaria cambia de partido, digamos, staliniano a un partido multiforme que se infiltra y favorece cualquier contestación que haya en la sociedad. Contando, repito, con esta tendencia al laxismo que es la nuestra, y yo me incluyo, yo no estoy acusando, no se estoy acusando. Y de la sinergia de todas estas revoluciones saldría lo que ellos llamaban la revolución total. Ahora, haciendo esto, y de aquí ya entro directamente en el tema, el proceso revolucionario avanza, tiene que ir siempre más adelante, más adelante, más adelante. Si no, si para, muere, porque es un proceso dinámico, y lo que es dinámico, cuando para, muere, como un avión que se le apagan, los motores caen. Entonces es una exigencia del propio dinamismo del proceso revolucionario tener que ir más adelante. Mientras se trató
de decir, chicos todos a la discoteca, fenomenal, chicos todos al concierto rock, bestial, chicos todos aquí, lo hacemos. Ahora, ¿cuándo comenzaron allá tocar cosas, y este es el punto, que tocan en nuestra naturaleza? Por ejemplo, aborto. Aborto ya no es una cosa que teóricamente sí o no. Yo no sé si han visto fotos o hay incluso vídeos de aborto. Quien ve una foto o un vídeo de aborto y continúa a defender el aborto, es que Hitler es un niño de pañales al lado de él, porque es de una cosa sangrienta, de una cosa monstruosa. Eso ya toca, y incluso todos los o muchos de los líderes antiabortistas de hoy se han convertido, uno de ellos, el famoso, murió ya, doctor Nathanson, un americano judío, gran abortista, a las tantas vio que no, estoy matando niños. Ahí se convirtió en un líder antiabortista. Esto ya es un punto que comienza a causar una reacción, que es una reacción de nuestra naturaleza. Este es el punto interesante, porque aquí ya no tocamos ideologías, aquí tocamos una cosa que nos toca en lo más profundo de nuestro propio ser. Y ahora están intentando imponer el mal llamado matrimonio homosexual, que es la unión entre personas del mismo sexo. Y personas del mismo sexo no necesariamente no parientes, porque todas las leyes que están pasando es lo que llaman en italiano coppie di fatto, que son parejas de hecho. Según la ley, un padre puede casarse con el hijo, una madre con la hija. Y en España, incluso ahora, si uno interpreta en un cierto modo la ley de Zapatero, no es una broma, uno se puede casar con un chimpancé, porque le fue reconocido derechos humanos a los chimpancés. Y por lo tanto, entre los derechos, no, ríanse porque es de reírse, pero la ley está ahí, está escrita. Incluso hace unos meses, un grupo muy amigo nuestro, Hazte Oír, hicieron una manifestación delante de la sede del PP, del Partido Popular, vestidos de monos, ¿no? Con máscaras de monos, diciendo queremos nuestros derechos, pidiendo al PP de Rajoy que cancelase esa ley de Zapatero, cosa que desgraciadamente hasta hoy no ha hecho. Entonces, ya cuando comenzamos a tocar estos temas, ya es cualquier cosa de nuestra naturaleza que se revela. Hasta ahí no. Por ejemplo, hoy estaba yendo a almorzar donde un pariente, y estaba en un taxi, y había una radio, no recuerdo el nombre, una radio que daba noticias y comentaba. Resulta que hay un señor, por el nombre que es claramente serrano, un tal Iñauri, una cosa así, que se cambió sexo, era hombre, se hizo mujer. Exactamente. Ahí está. ¿Cómo? No, pero bueno, él se cambió, era hombre, se hizo no sé qué operaciones, se fue a Francia, se casó con un hombre, porque ella era mujer, se casó con un hombre, y el Estado francés le dio pasaporte y la nacionalidad francesa por matrimonio como mujer, con un nombre, no recuerdo cuál, de mujer. Bueno, él ahora tuvo lo que el entrevistado en esta radio llamó una experiencia espiritual, que debe ser una conversión, no sé. Resulta que se divorció del marido y ahora quiere volver a ser hombre. Bueno, consiguió en Francia, hizo un juicio, le permitieron cambiar, pero quiso volver al Perú, volvió al Perú, y aquí no quieren saber de él, porque dice que usted es mujer, es hombre, ¿qué es lo que es? ¿No? Ahora, uno se ríe porque es decir, para nosotros es tan absurdo que causa risa. Ahora, si uno lo ve en el fondo, es trágico. Es trágico. Esta teoría del gender, del género, no sé si han oído hablar, ¿qué quiere decir?
Nosotros estamos acostumbrados, cuando uno se registra en el registro civil, dice sexo MF, uno dice M o F, punto, ¿no? Ahora ustedes saben, por ejemplo, en el registro civil australiano, ¿cuántas casillas hay para que uno pueda marcar? 23. No. 23. 23. Ahora, cuando se llega a este punto, estamos tocando cosas que ya la naturaleza no aguanta. Y nuestra risa, porque nosotros estamos riendo, es una reacción natural, normal. Es decir, es tan feo que uno reacciona riendo para no llorar. Pero si uno va a ver la cosa, es una cosa terrible. Junto con toda una serie de fenómenos, por ejemplo, la invasión musulmana, y es una verdadera invasión musulmana en Europa. Yo, 2 minutos y acabo esta parte. Ya de aquí a pocos años van a haber ciudades enteras, Birmingham, por ejemplo, que más de la mitad van a ser musulmanes. Ya hoy, donde Antony vive, en Bruselas, ¿cuánto es? 20%. 30% de musulmanes en Bruselas, y creciendo, porque ellos tienen 4, 5, 6, 7 hijos, y nosotros no tenemos hijos. Entonces, toda una serie de fenómenos que ya no son los fenómenos revolucionarios clásicos, doctrinales, comunismo, anticomunismo, la libertad, los librepensadores. Es una cosa que está tocando en la piel y en nuestro modo de ser. Y es como un resorte que se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Cuanto más se aprieta, es más difícil apretar. Y cuando se llega al final es cuando se arriesga de que salte todo. No sé si ustedes han jugado, yo cuántas veces con resortes, una aprieta, si al final le salta el resorte, ¡boom!, salta todo. Que es lo que está comenzando a pasar, y ya entro directamente en ejemplos. Estamos asistiendo por la primera vez en mucho tiempo, a reacciones. Y reacciones fuertes, reacciones muy amplias, reacciones hechas por jóvenes que hace pocos años no habían. Por ejemplo, este libro se llama España anestesiada sin percibirlo. España estaba anestesiada. Cuando manifestaban, eran las famosas manifestaciones silenciosas contra la LODE, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación, no se hablaba. Hoy en día hay manifestaciones de 1 millón, 1,5 millones contra el aborto, por la familia. Hay toda una serie de reacciones hechas por jóvenes, ¿no? Porque los más viejos, que es Blanco, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? 50. Antony es uno de los líderes en Bélgica. Él fue uno de los que inició la marcha por la vida en Bélgica. Y ustedes ven los años que tiene, este tipo de reacción. Por lo tanto, uno ve que en España, por ejemplo, algo se quebró de la anestesia que había. Es como si el paciente a un cierto punto se comenzase a despertar en pleno quirófano y dijera, caramba, ¿qué me están haciendo? Y comenzase a reaccionar. Uno ve en Italia diversas cosas. Por ejemplo, hasta hace 2 años no habían manifestaciones contra el aborto en Italia. Curioso decirlo, raro decirlo, pero no habían manifestaciones. Quiero decir, habían libros y cosas, eso sí. Pero, por ejemplo, una campaña para acabar con la ley de aborto, la 194, no había. Y no podía haber, incluso porque por equilibrios políticos, incluso gente del alto clero impedía este tipo de manifestación. Cuando nosotros en Italia, comenzamos a pedir una marcha por la vida también en Italia, como la que hay, por ejemplo, en Washington todos los años,
Absolutamente no, porque esto va a ser interpretado como una campaña contra la ley 194, la del aborto. Y eso no lo podemos hacer. Esto dicho por el presidente de la conferencia episcopal, cardenal Camilo Ruini. A nosotros, yo estaba ahí. Cuando nos organizamos laicos, y digo no porque éramos muchos, pero todos laicos, que después entramos en contacto con la coordinación de movimientos laicales de la CHEI, la Conferencia Episcopal Italiana, y salió una mega manifestación, la más grande de la historia de Italia, según todos los diarios, el llamado Family Day, y hablo de 5 años. Era contra un referéndum que iba a ser hecho sobre una ley para la procreación asistida, de los niños en probeta, digamos. Fue la más grande manifestación de la historia. Dicen 2 millones, no sé cuántos eran, pero era una cosa absolutamente impensable. Al día siguiente hubo una conferencia de prensa en la conferencia episcopal y los periodistas le preguntaron a los jefes, ¿no?, de la conferencia episcopal: bueno, ahora ustedes tienen una fuerza muy grande, ¿no? ¿La van a usar? No. Fue, como se dice en italiano, una tantum, es decir, fue una vez y listo, esto no se va a repetir. ¿Y qué hay sobre la 194? No se toca, la 194 no se toca. Entonces, un rechazo institucional, oficial, aquí no estoy contando voces, son cosas públicas, un rechazo a tomar aquellos que deberían ser los líderes naturales de esto, tomar esa fuerza y decir, bueno, ahora vamos a aplicar la ley de nuestro Señor Jesucristo en el campo público, no al aborto, por ejemplo. No, nada. Bueno, a las tantas surge en modo totalmente espontáneo la posibilidad de hacer una marcha por la vida. Yo voy a mostrar fotos, ¿no? El cardenal Leo Burke, el que es el jefe de la Señatura Apostólica, digamos, es el ministro de Justicia del Vaticano, estuvo presente, mucho clero, muchos sacerdotes, ningún obispo excepto él, y se hizo. Este año hemos hecho la 3ª marcha. Digo hemos hecho porque nosotros estamos entre los organizadores. La primera marcha fuimos 700 personas. La segunda marcha fuimos 10.000, este año fuimos 25.000. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Y este año pasó una cosa muy curiosa. La marcha, ahora van a ver fotos, la marcha, no sé si ustedes tienen idea de más o menos cómo es Roma. Aquí está el Vaticano, tiene la Piazza San Pietro, o sea, la Plaza San Pedro, de ahí sale una vía enorme, una vía muy recta que fue construida por Mussolini, la vía de la conciliación, que va a dar, ahí son, qué sé yo, 5 o 6 cuadras, va a dar al Castel Sant'Angelo, que queda por lo tanto al otro lado. Nosotros hicimos la manifestación desde el Coliseo hasta el Castel Sant'Angelo, todo cronometrado para que acabase poco antes del Angelus. Por lo tanto, nuestra manifestación terminaba allí oficialmente, pero todos seguimos por la vía de la conciliación hasta Plaza San Pedro para coincidir con el Angelus del Papa, ¿no? Pero eso ya no era oficialmente la manifestación, porque en Plaza San Pietro no se pueden hacer estas manifestaciones. Pero ya no era oficial, pero éramos nosotros con todos los carteles, con todo, ¿no? ¿Qué hizo el Papa Francisco? Que hombre inteligente, jesuita, no puede no ser inteligente. En vez de salir con el papamóvil directamente a Plaza San Pedro, salió por el lado que se llama Borgo Pío y entró en el medio de Vía de la Conciliación y caminó 200 metros en Vía de la Conciliación, en medio a la manifestación por la vida nuestra, hasta Plaza San Pedro. Todo el mundo dijo apoyo del Papa. No sé cómo interpretarlo, no quiero decir ni sí ni no, ni muy por el contrario, como se dice en Brasil, pero es un hecho que, digamos, 3, 4 años atrás,
nos dieron un niet total, de arriba, no el Papa, gente interesada más bien en los juegos de poder internos en Italia. Nosotros lo hacemos, 700 personas la primera vez, 10.000 la segunda, 25.000 la tercera, con Papa incluido, ¿no? Ahora, ¿esto qué es? Sin la participación de la gente que tendría que hacer estas cosas. Por lo tanto, ven que es una reacción, y una reacción que ya es imparable. Un ejemplo más, y doy y muestro algunas fotos, solo para animar un poco, y después habla Antoni. La Unión Europea, ustedes saben que la idea de que haya una Unión Europea de sí puede ser buena, puede ser mala, según el contenido que uno dé a esa Unión Europea. Desgraciadamente, el contenido que se le está dando a esta Unión Europea no es bueno. Veamos, por ejemplo, solo la llamada Constitución Europea. Dice: Europa, construida sobre la herencia greco-romana y humanista. Bueno, perdón, pero faltan 1000 años de historia, que es toda la civilización cristiana, que son las raíces cristianas por las cuales tanto combatió Juan Pablo II. Ausentes, no están. Esa es la Europa que ellos quieren construir. Bueno, mientras se trató de hacer tratados de fronteras libres, esas cosas, los europeos más o menos acompañaron. Ahora que están tocando la piel de las personas, por ejemplo, decreto de la Comisión Europea a Italia: tiene que sacar todos los crucifijos de los lugares públicos, de las escuelas, de los tribunales. Bueno, Italia se alzó como un homicidio. Absolutamente no, el crucifijo no se toca. Y ganó, presentó un recurso con apoyo popular y ganó. Es una reacción que hace unos años no había. Hay un país, Hungría, donde están pasando cosas increíbles. No sé si han visto que hace un año y medio, 2 años, han hecho una nueva constitución. Nueva constitución cuyo primer artículo es: Hungría está fundada sobre la fe de San Esteban Rey y tiene como símbolo sacro la sacra corona de San Esteban. Eso es la Constitución. Y uno lee la Constitución, mire, yo excepto que sé yo una frase o dos, yo la firmaría. Bueno, la Unión Europea, esa Constitución es anti-europea, no puede ser. Reacción en Hungría, la defendemos. Y la Unión Europea tuvo que plegarse. Se presenta una moción, esto un año poco más o menos, en el Parlamento, en la Comisión, en el Parlamento Europeo, para prohibir los símbolos nazistas, la esvástica, en Europa. Es decir, la esvástica es fuera de la ley. Todos los países excomunistas, Letonia, Latvia, Estonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, etcétera, se alzan como un todo y dice: perfecto, prohibamos la esvástica, pero prohibamos la haz y el martillo, la hoz y el martillo, que si es por los muertos que causaron, digamos que los nazis hayan causado 6 millones de judíos muertos, y digamos que se les pueda atribuir los 40 millones de muertos en la guerra, es culpa de ellos, está bien, son 46 millones. Ahora, los archivos soviéticos, cuando fueron abiertos en el año 90 y pudieron ser compulsados por investigadores europeos, de lo cual salió el famoso libro negro del comunismo, documentados 80 millones de muertos. Por lo tanto, si es por muertos, la hoz y el martillo gana 2-1 a la Cruz Gamada. Conclusión: la Europa tuvo que callarse. Ahora, es un tipo de reacción que nos vino del este, de los países excomunistas. Entonces, la propia Unión Europea, que era como una locomotora que quería uniformizar toda Europa a la ideología laicista, humanista, etcétera, relativista,
Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que Europa, el Parlamento Europeo tiene 2 leyes contra Juan Pablo II. 2 leyes. Porque el Vaticano no es miembro del Parlamento Europeo, pero está en Europa. Una resolución del Parlamento Europeo imponiendo el sacerdocio femenino en la Iglesia a pretexto de la no discriminación de la mujer, ¿no? Presentado esta moción y aprobada, presentada la moción por una diputada del nombre perfecto, Soledad Izquierdo Rojo. No sé si la conoce, del PSOE, Izquierdo Rojo. Nomen omen, se dice en latín, el nombre da... Bueno, ahora, en esa época hubo, hablo de un año atrás, un año y medio, tal vez, al Papa no se toca. Y el Parlamento Europeo tuvo que callarse. Entonces, se están tocando ciertas cosas. De un lado, nuestra naturaleza, con el matrimonio homosexual, con estas cosas. De otro lado, nuestra fe en lo que tiene de más profundo y alguna cosa en lo más profundo, este es el punto central, alguna cosa en lo más profundo de la opinión pública europea ha dicho basta, hasta aquí llegamos. Y no solo basta, sino ahora replicamos, ahora comenzamos a decir no a esto, no a eso otro, no a eso, no a eso, tanto que se está comenzando a hablar de una contrarrevolución en Europa. Dicho esto, es posible mostrar, no sé quién estaba, antes que él hable, yo les voy a mostrar solo 4 o 5 fotos para refrescar un poco la cabeza antes que él hable con temas, para ver escenas de la marcha por la vida en Roma, y después Antoni va a tratar la parte más densa de esta reacción, que es en Francia, ¿no? Francia, patria de la Revolución Francesa, Francia, patria de la Sorbonne, Francia que tiene esta característica, este carisma, digamos, de que lo que pasa en Francia repercute mucho en el mundo. Está bien, hoy está pasando una contrarrevolución que está comenzando a repercutir primero en Europa. Ya, por ejemplo, yo vivo en Milán, ya han habido manifestaciones, la llaman Manif pour tous, porque el gobierno habla de familia pour tous, familia para todos, es decir, también para los homosexuales, y ellos cambiaron la cosa Manif pour tous, manifestación para todos. Ese es el inicio de la marcha. Ese es el cardenal Burke, prefecto de la Señatura Apostólica, es el título oficial de él. Sería presidente del Tribunal Supremo, más que ministro de Justicia. Pase. Está partiendo la marcha por los Fori Imperiali, con el Coliseo en el fondo. Piazza Venezia, para quien conoce Roma. Ahí se está caminando hacia el Vaticano, vía de la Conciliazione. Bueno, eso, etcétera. Tengo como 50 fotos, pero quería mostrarles solo algunas, para no acabar solo con la doctrina seca, sino dar un poco de colorido.
Castel Sant'Angelo. Bueno, dicho esto, yo paso la palabra al amigo Antoni Burkhardt, que como digo es uno de los autores de la Marcha por la Vida en Bélgica, de los promotores principales de la Marcha por la Vida en Bélgica, y participante, por lo tanto, también en lo que se está comenzando a conocer como la contrarrevolución en Francia. Muchas gracias, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Estoy muy honrado de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias al señor Escura por su amable invitación. Estoy aquí desde solamente una semana a Perú, pero tengo que decir que me encanta su país. Conozco solamente Arequipa, un poquito Lima y todas las barrancas que hay entre Arequipa y Lima, pero su país es una maravilla. Y antes de todo debo confesar algo, nunca había imaginado que habría tantos profesores a mi primer examen de español. Entonces les pido de ser indulgentes con mi castellano, que como pueden entenderlo es muy, digamos, tengo que batallar un poco más para hablar bueno en español. No sé cómo son los medios de comunicación de Perú, pero si están como los de Francia, ustedes no deben conocer precisamente lo que pasa en mi país desde hace varios meses. Entonces voy a dar una cronología breve para que tengan un marco de lo que pasa ahora en Francia. Digamos que el movimiento inició con la elección del presidente socialista François Hollande, pero hace unos años que hay una reacción en Francia. Por ejemplo, cada año desde hace 10 años hay marcha pro vida a París, y es un poco la misma cosa que a Roma, porque cada año hay más gente y bueno, entonces hay algo. Pero el 6 de mayo de 2012 el candidato socialista François Hollande fue elegido presidente de la República. Pero de hecho no fue Hollande quien ganó, es el presidente que salió, Nicolas Sarkozy, quien perdió. Y él perdió porque él había traicionado a sus electores de derecha, haciendo una política de apertura a la izquierda durante su mandato. Y la paradoja es que la derecha perdió la elección a pesar de ser mayoritaria en el país. Y es muy interesante de saber que, bueno, los socialistas ganaron las elecciones, pero sobre todo los temas de sociedad, los franceses son mucho más de derecha que por ejemplo, que antes, que 10 años antes. Por ejemplo, hay una reacción también contra la islamización de Francia. El señor Escura dijo que es verdad que los musulmanes tienen 3, 4, 5 niños, pero también el problema es que tienen 2, 3, 5, 6 mujeres, y entonces es una invasión de nuestro país, es una invasión de toda Europa. Y en ese punto hay una reacción, y también se puede ver en les sondajes, no sé cómo se dice eso, sondage. Sondeos de opinión. Sí, se puede ver en el sondeo de opinión que, bueno, a punto de la inmigración, pero también de la economía, de la seguridad, los franceses son más a derecha, pero no es, digamos, 50-50, es como, por ejemplo, 65% de los franceses piensan que la política de la izquierda a punto de la seguridad es muy laxista. Es un ejemplo.
Y uno de los puntos del programa de François Hollande, del candidato socialista, era precisamente el matrimonio homosexual. Pero durante la campaña, el tema de la campaña, claro que no fue el matrimonio homosexual, fue la crisis económica en Europa, que como deben saber es muy fuerte, es un problema muy grave. Pero bueno, fue uno de los puntos del programa del candidato socialista. Y como él no puede aplicar su programa económica precisamente por la crisis, es casi uno es casi el solo punto que él puede hacer es de hacer algo sobre se dice en francés, la cuestión de sociedad. Temas sociales. Los temas sociales, sí. Que tiene las manos libres sobre los temas sociales porque no le tiene sobre los temas económicos. Entonces su proyecto era el matrimonio homosexual que es llamado Mariage pour tous. Matrimonio para todos. Y otra parte del proyecto no era solamente el matrimonio, pero también era el derecho a adoptar niños para las parejas homosexuales. Durante el verano 2012, el cardenal André Van Trois, que es arzobispo de París y también presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, llamó a movilizarse contra este proyecto del gobierno socialista. Pero es un poco como el cardenal Ruini en Italia, porque también hubo una presión de los fieles y también de los sacerdotes para que la jerarquía de la Iglesia hace algo, porque cuando hubo la ley del aborto fue un silencio total de la Iglesia en Francia, y entonces hubo una presión muy fuerte para que el cardenal dijo algo. Y entonces el 15 de agosto hizo decir una oración en todas las iglesias de Francia para la protección de la familia, para que cada niño pueda tener un padre y una madre, no solamente, porque ahora en el Código Civil no hay la palabra padre y madre, es parent 1 y parent 2, padre 1 y padre 2. Bueno. Pero sin embargo, en octubre la ministra de la Justicia, Christiane Taubira, anunció que iba a hacer votar por el Parlamento el matrimonio homosexual. Y directamente hubo una reacción, y el 17 de noviembre hubo la primera manifestación, Manif pour tous, contra el proyecto de François Hollande. Los organizadores del Manif pour tous esperaban 20.000 personas, porque normalmente cuando hay una marcha, por ejemplo una marcha por vida, esa participación es de 20.000 personas, no hay más. Y por fin hubo 100 miradas solamente en la ciudad de París. Entonces fue una reacción como una sorpresa para todos, creo también por el gobierno de François Hollande y bueno, para todos los franceses. Claro, no fue solamente no fue la sola y la última manifestación, fue el inicio de este movimiento, y el 13 de enero de este año 2013 hubo la segunda manifestación con, esa vez, 1 millón de participantes. Entonces fue una de las más grandes manifestaciones de toda la historia de Francia. Y lo que es muy impresionante es que es precisamente una manifestación sobre un tema de sociedad, no es una manifestación porque la gente tiene un intérêt. Una adhesión. Sí, una adhesión. Sí, es que, bueno, no es porque, por ejemplo, porque no es para defender sus propios derechos, digamos. Se van para defender
una visión de sociedad que es la visión católica cristiana, ¿no? Y uno de los numerosos errores del presidente Hollande fue de decir que su proyecto no es solamente de abrir el matrimonio a los homosexuales, pero es de cambiar la civilización. Y él, su ministra, el presidente Hollande le dijo de una manera muy clara, ahora quisiera cambiar con esta ley la civilización de Francia. Bien, bueno, seguramente fue una tontería de primer grado, en mi opinión. Entonces hubo 1 millón de participantes y la reacción del presidente fue de recibir a los dirigentes del movimiento 10 minutos, solamente 10 minutos, algo así, para decir que no cambiara su proyecto. Y normalmente cuando son los syndicat, son las asociaciones de trabajo de obreros, ¿no? Sindicatos. Cuando hay los sindicatos es totalmente, bueno, cada vez que hay no solamente después de la manifestación, pero antes de la manifestación hay una junta con el presidente, con todo el gobierno y todo, pero aquí 1 millón de personas en la calle y solamente 10 minutos y no fotos, no filmar nada. Pero fue un error también. Los periódicos dijeron que era la última demostración de fuerza de los católicos y que aquí se va a acabar el movimiento. Entonces en francés se dice es le chant du cygne. El canto del cisne. Sí, para decir que es el fin. Pero no se pasa así porque el 24 de marzo hubo la tercera Manif pour tous con 1.400.000 de manifestantes. Y el gobierno habló de un puñado de extremistas en la calle. Pero está bien, hay 1 millón de extremistas, pero un puñado es una pequeña exageración. Después de durante todo el mes de abril, Francia estuvo en un estado de insurrección con manifestaciones diarias. Por ejemplo, a cada desplazamiento de ministro había un comité de accueil, comité de recepción para coger el ministro que entiende que piensa la opinión pública. Y aquí voy a enseñarles una video para que se entienda un poco el ambiente de Francia. Ellos, donde vayan los ministros, los jóvenes de esta Manif pour tous se conectan por Facebook, por Internet, por Twitter, por todas esas cosas y le hacen un comité de recepción. Entonces, ningún ministro socialista puede ir a ningún lugar sin encontrar 50, 60, 100 jóvenes que dicen no al matrimonio homosexual, queremos los valores cristianos. Por ejemplo, aquí vamos a ver que es un comité de accueil para la primera dama de Francia y para el ministro del Interior. El ministro del Interior. Esa mujer es la conviviente de François Hollande. No es la primera dama, sino la primera conviviente de Francia. Hollande, no te queremos más. No queremos su ley. Sí, no queremos ley. Sí.
Bueno, es uno de los comités de accueil. Pero no es solamente un día, es cada día. Cada vez es que un ministro se va a hacer por ejemplo, una inauguración o algo así, cada vez es un grupo que le espera para que no se siente solo y perdido. Pero al final la ley fue votada el 17 de abril, pero lo que es muy interesante es que no fue el fin del movimiento, en mi opinión es al contrario, es el comienzo de ese movimiento. Y el 26 de mayo hubo una cuarta manifestación otra vez con más de 1 millón de participantes. Una manifestación un mes después que la ley fue votada para el Parlamento, el gobierno. Y desde ese tiempo, cada día hay más acciones, por ejemplo, de este tipo. Y la próxima será el 14 de julio, porque es la fiesta nacional. Y aquel día el presidente hace un desfile en el Champs-Élysées, en su coche y con el ejército y todo. Entonces, los manifestantes van a esperarlo frente sobre Champs-Élysées para que François Hollande tenga un recuerdito del 14 de julio de 2013. Ahora quisiera enseñarles unas fotos para ilustrar un poco lo que está pasando. Yo aprovecho estos segundos mientras él busca para... Son todos jóvenes, ¿eh? Vean bien.
no es la reacción de los viejos que no quieren cambiar, etcétera, ¿no? Es el futuro que está ahí. Es la cuarta manifestación el 26 de mayo. Me fui a esa manifestación. Verdaderamente fue un día histórico, fue como un mayo 68, pero al contrario. Lo que es muy interesante es que ahora la última carta, la dernière carte del poder socialista es de tener la policía con él, pero durante el mes de mayo 68, uno de los slogans de los amigos, digamos, de François Hollande fue CRS, que es la policía antimotines, CRS y fue CRS, entonces se llaman CRS SS, y ahora es la última carta del poder socialista, es esa fuerza. Aquí es la Place des Invalides. Del otro lado hay el Palacio del Palais de l'Élysée. Fue como un búnker durante todo el día. Se dice papá y mamá, no hay mejor para un niño. Entonces, la manifestación no fue solamente en la calle, pero también en los balcones. Balcón pour tous, exactamente. Bueno, y rápido porque entonces hubo muchos niños. Es una cosa que molesta mucho al gobierno, porque creo que no saben qué hacer cuando hay un niño que se va Es muy interesante que hay muchas familias que se van cuando hay los sindicatos, solamente personas adultas que no se van con los niños, pero aquí también hay muchas familias. Es un signo de esperanza. Bien ahí, abuelitos. Los alcaldes tienen un problema muy grande ahora porque deben que casar los homosexuales, ¿no? Y si no quieren casarlos, se van a la cárcel por 7 años en la cárcel. 7 años. Y bueno, entonces ellos están en la primera fila, ¿no? Para tener al menos tener la libertad de conciencia. Sí, y a un momento el presidente Hollande dijo que va a cambiar, que antes que fue votada la ley, que quiere poner un artículo para decir que los alcaldes no tienen la obligación de casar a los homosexuales, pero el lobby homosexual, que es muy pequeño, es como hay menos que 1000 personas que están con ellos, y ellos dijeron no, si no quieren casarnos deben que ir en la cárcel. El presidente del día al otro dijo que por fin no va a poner esta excepción en la ley. Solamente el 26 de mayo, pero el 24 de marzo fue más grande. Entonces no es solamente
dice que es una primavera francesa, no como la primavera árabe, que es más un invierno, pero como la primavera del printemps de Prague. Praga. De Praga, la primavera de Praga. Sí. Aquí son les veilleurs, se quedan al frente de los edificios más simbólicos y se quedan toda la noche a leer vigilias, sí, hacen vigilias y se quedan toda la noche hasta que la policía los expulsan, le toman en la cárcel. Y después de la manifestación del 26 de mayo me fui con ellos y a esperar en les Invalides, sobre la explanada des Invalides, hasta la mañana. Por fin la policía se fue, entonces fuimos hasta el palacio, jusqu'au palais de l'Élysée. Durante la noche fue una manifestación nocturna a las 2 de la noche con todo, y fuimos a esperar al frente del palacio del Élysée para que el presidente se despierta y escucha que no queremos su ley. Y una pesadilla para él. Sí. Por fin a las 6 de la mañana la policía ha llegado y nos expulsaron de manu militar. Es el Printemps francés, es también uno de los grupos que son pacíficos, pero no esperan de tener la autorización de hacer una manifestación, porque claro, el gobierno por parte es como una dictadura, porque es muy difícil ahora de hacer manifestación en Francia, porque el gobierno dice que es su deber de mantener el orden público, entonces que para proteger a los franceses no puede darnos autorización de hacer una manifestación. Es más para... Es una otra asociación que tiene más el argumento religioso. Hay un otro slogan que es la République est laïque, mais la France est chrétienne. La República es laica, pero Francia es cristiana. Ellos son les Antigones y como ustedes saben es para defender el derecho natural contra el nuevo créon que es François Hollande. Y también es un grupo que se ha constituido contra un otro que se llama Femel, que es un grupo extremista de feministas. Entonces se constituyeron y hacen también manifestaciones. Entonces somos pacíficos, como pueden verlos, no somos tenemos violencia. Aquí se dice la última fiesta de los madres, porque ahora no hay padre, no hay madre, solamente padre uno y padre dos. Entonces, la última antes de la liquidación. Entonces, la respuesta del gobierno es solamente la violencia, ¿no? La violencia. La primera violencia fue de menospreciar el pueblo, porque es una cosa histórica, hace unos meses que estamos casi todo el día a hacer algo y unas manifestaciones con millones de personas en la calle, y la sola respuesta es de recibir los dirigentes 10 minutos y luego de la violencia. Se puede ver que no tienen una cara
terrorista. También, sí. Y bueno, claro, la televisión no dice nada, dice que fue es porque hubo un grupo de extremistas, entonces el gobierno tenía que hacer algo para proteger la república. El color de las banderas rosado y azul, supongo que tiene un significado de hombre y mujer, ¿no? Sí. Sí, qué bonito. Y son los colores porque también es una marcha no solamente contra el matrimonio homosexual, pero también contra el gender, ¿no? El gender dice que al final no hay hombre y no hay mujeres, y entonces el azul es el color del niño, digamos, y el rosa es el color de la niña. Eso me parece muy interesante, que los dos colores identifican a hombre y a mujer. Son lacrimógenos. Peligroso porque hace... Ese es el efecto, ese es el efecto. Y ese niño se fue al hospital unos días precisamente por el gas, ¿no? Este hombre se fue detenido en la cárcel durante 2 días solamente porque él tenía el polo de la Manif pour tous a frente del Parlamento. Es una provocación, es como trouble l'ordre public. Disturbe el orden público. Perturbar el orden público. Sí. Entonces ahora hay un día que es el día en francés se dice Apolo. El polo o la camiseta. Sí, y los que están contra el matrimonio homosexual y que se van a casar se van por el matrimonio civil, no por el matrimonio a la iglesia, claro, pero el matrimonio civil se van con el polo Manif pour tous para casarse en la frente del alcalde. Sí. La licencia es sobre la tierra, en los aires también, y sobre el agua. Quisiera también enseñar una cosa una cosa que se pasó hoy. Este chico que está aquí tiene una condenación de 2 meses de cárcel solamente para haber gritado dictadura socialista o Hollande démission. Y entonces van a ponerlo 2 meses en la cárcel. Pero no hay delito para opinión. Ahora se parece que sí. Es el problema. Es uno de los problemas. Hay libertad de expresión, hay libertad de presentar la Constitución, no hay delito para opinión. Entonces quisiera compartir 4 puntos que me parecen importantes y llenan de esperanza. El primero es, como pueden ver, es la juventud de los manifestantes. La grande mayoría tiene menos de 35 años, creo que se ve en las fotos, y se llama la generación Manif pour tous. Tengo el Figaro
Figaro es... Te lo muestro. Sí. Te lo muestro. No, generación manifestus. Es el Figaro del 27 de mayo, después de la última manifestación. Y lo que es muy interesante es que no solamente, digamos, mi generación es más de la derecha que la generación bueno, por ejemplo, de la generación de mis padres, pero también es mucho más activa. Entonces, no sé, en mi opinión es el punto el más importante, es que no se contentan de estar en favor de los valores tradicionales, pero luchan para estos valores. Eso me parece muy, muy importante. Y luchan hasta ir en la cárcel, no porque son terroristas, pero porque es un tipo de nuevo totalitarismo. Y François Hollande es el símbolo de la generación mayor de 68. Entonces nosotros queremos un otro futuro, queremos cambiarla totalmente y acabar con no solamente contra el matrimonio homosexual, pero también acabar con toda la cultura de mayo 68. El segundo punto es la importancia de los católicos. Son ellos los que están no solamente a la cabeza de este movimiento, pero también que constituyen la mayoría inmensa de los manifestantes. Entonces antes algunos decían que la iglesia de Francia se había acabado, que ahora Francia es un país ateo y que la iglesia no tiene importancia, pero es totalmente falso. En mi opinión la iglesia no se ha acabado, claro, pero fue solamente adormecida, si se puede decir, y cuando se levanta y habla claramente se ve que cambia la historia. Y por eso no hay ninguna duda, y lo que pasa en Francia es una prueba de esto. Cuando la iglesia dice las cosas de una manera clara, hay una reacción, y es lo que quieren los fieles, ¿no? Y especialmente los jóvenes. No queremos no queremos solamente un diálogo o algo así, ¿no? Queremos que las cosas cambien. Y el otro punto, el tercero, es la perseverancia. Uno de los slogans de la Manif pour tous es "On ne lâche rien, jamais, jamais, jamais". Se puede traducir: no cederemos nada, nunca, nunca, nunca. Y al fin la represión solo aumenta la resistencia. Entonces es la falla táctica de François Hollande, es que su respuesta es toda más violenta, más agresivas, y en mi opinión es por que va a perder, al final que va a perder no solamente la batalla, pero la guerra. Talleyrand decía, on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Se puede hacer todo con bayonetas, salvo sentarse en ellas. Y ahora solamente lo que tiene François Hollande son bayonetas. Entonces es el inicio del fin. Y por fin el cuarto punto es la consecuencia del tercero, lo que es la perseverancia, es la radicalización del movimiento. El principio del movimiento era muy blando con el gobierno. Los organizadores quisieron presentar la manifestación como más como una fiesta, no como una protestación. Y ahora con el tiempo la gente entiende que no es solamente una lucha contra una ley, pero es mucho más. No se puede hacer una fiesta, es como un choque de civilización, y los franceses entienden que no debemos solamente refrenar el proceso revolucionario, sino invertirlo totalmente. Necesita de
un engagement. Que cambie. Sí, un engagement. Un engagement. No, un empeño de las personas. Un empeño muy radical. Bueno, es eso, pero creo que con la ayuda de Dios se puede no solamente cambiar Francia, pero Europa y espero todo el mundo. Muchas gracias. Bien, les agradecemos muy especialmente a don Julio, a nuestro visitante Antony Burkhardt, por esta exposición tan esclarecedora. Evidentemente estamos en un cambio histórico que aún no se discierne bien cuál va a ser el final, pero que ha comenzado con una fuerza, con una garra, con un entrain, con un brío que tiene algo de la providencia y que nos coloca en la perspectiva abierta por la Santísima Virgen de Fátima, que ella previó toda la fase de decadencia que iba a entrar el mundo y anunció una gran restauración católica. ¿Será esto el comienzo? Si no es el comienzo, es muy parecido a un comienzo. Y entonces, para allá vamos y confiantes en Nuestra Señora.